Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Bueno, vamos a continuar hoy con un autor fundamental para entender no solo al Estado, sino también al poder estatal, a las capacidades estatales, al poder infraestructural, como vamos a ver que Michael Mann denomina a esa capacidad que tiene el Estado para penetrar sus territorios y regular la vida social. ¿No? Entonces, eh, a Michael Mann nosotros lo leemos en conjunto con Cida Skocpol, ¿no? Con el video que también tiene en el campus y que hacemos referencia en las clases, porque eh, ¿qué es lo interesante de estos autores? Que, que se empiezan a preguntar por la autonomía estatal, empiezan a escapar a lo que eran las teorías predominantes que explicaban eh, qué era el Estado, qué hacía y cómo lo hacía. ¿No? Sí, sin entrar mucho en detalle, digamos, estas teorías eran lo que se podrían denominar, cada una con diferencias y demás, pero dos grandes grupos, las teorías pluralistas y las teorías estructural funcionalistas. Las pluralistas más, si se quiere, de perspectivas más de derecha, conservadoras, y las estructural funcionalistas más de, del campo del marxismo. ¿Sí? Pero básicamente, a pesar que ambos campos teóricos entendían de muy diferente manera al Estado, compartían una mirada, si se quiere, común, que es que veían al Estado como algo pasivo, ¿no? Como algo que respondía a lo que pasaba en la sociedad. ¿No? Desde las teorías pluralistas, el Estado y el gobierno eran considerados como un terreno donde los grupos de presión, grupos de interés, vamos a tener una clase sobre esto, compiten entre sí para imponer sus propios intereses y de ese modo el ganador lograba que el Estado o el gobierno, semanas siguientes vamos a entrar más en detalle en diferenciar con más especificidad el gobierno del Estado, pero que en definitiva las políticas públicas, o sea, lo que los estados hacían, dependía de esta lucha entre estos grupos. O desde las teorías estructurales funcionalistas del marxismo, sostenían que el Estado hacía lo que la clase social dominante eh, pretendía, ¿no? Que por eso el Estado era por definición capitalista, porque en una sociedad donde el modo de producción era capitalista y la clase dominante era la capitalista, obviamente las políticas públicas naturalmente iban a responder a los intereses de la clase social dominante, es decir, de la clase capitalista de la burguesía. Ahora bien, ¿qué pasa? Insisto, ¿no? Autores como Michael Mann y Ceda Skocpol, lo que traen, ellos y muchos otros, ¿no? Pero los que utilizamos acá, empiezan a poner la lupa en el hecho que si uno analiza desde la segunda mitad del siglo XX, incluso eh, el nazismo y el fascismo italiano, se empieza a preguntar si en realidad los estados no cumplían algún rol independientemente de lo que pasaba en la sociedad, independientemente de la disputa política entre los diferentes actores, ya sea grupos de presión en las teorías pluralistas o clases en las teorías marxistas. ¿No? Decía, yo no puedo explicar el impulso que llevan adelante los estados en todo el mundo para desarrollar sus economías. Yo no puedo explicar los procesos totalitarios, el nazismo, el fascismo, la Unión Soviética, solamente desde el prisma de las teorías pluralistas y estructural funcionalistas. Habría que hacerse un replanteamiento de cuál era el rol de estos estados en relación con la economía y la sociedad. Entonces,
¿Por qué preguntarnos por autonomía estatal? Y Michael Mann, y acá arranco por el final, arranco por las conclusiones del texto que ustedes tienen que leer, dice, sí, los estados tienen poder autónomo. ¿Qué entiende por poder autónomo? Bueno, los estados, y van a ver que en esta presentación utilizo muchas textuales, porque me gusta desmembrar un poco, porque es cierto que es un texto quizás un poco complejo, pesado para leer, pero cuando uno se detiene y lo empieza a analizar con profundidad, párrafo por párrafo, empieza a ser un poco más sencillo. ¿Y qué dice? Dice, los estados pueden ser considerados como organizaciones mediante las cuales los colectivos de funcionarios pueden perseguir objetivos. Es decir, el Estado, ¿no? Hago un paréntesis acá, el Estado como organización, es decir, como un conjunto de organizaciones, ya no estamos hablando, ¿se acuerdan cuando en la clase pasada les decía, no podemos hablar del Estado como algo monolítico, sino ya empezamos a complejizar el Estado, un conjunto de organizaciones mediante los cuales los colectivos de funcionarios, es decir, ya está diciendo hay personas, hay elites, hay, como vamos a ver en las próximas clases, gobiernos, que son los que definen objetivos, y estos objetivos se pueden alcanzar, dice, alcanzándolos con mayor o menor eficacia según los recursos estatales disponibles en relación con los marcos sociales. Es decir, dice, el Estado puede perseguir sus objetivos, y esto no es absoluto, no es que me trazo como objetivo llegar a la Luna y listo, voy a llegar. No, bueno, eso va a depender de los recursos estatales con los que disponga, que ahora vamos a entrar en detalle, y también dice en relación con los marcos sociales, porque ¿qué es lo que va a decir? También va a depender los otros actores presentes en la sociedad, por eso va a hablar de autonomía relativa, va a hablar que la autonomía, la capacidad de perseguir objetivos de los estados, va a ser en términos relativos al poder que también tengan otros actores sociales en esa sociedad. Eh, Como dijimos en la clase pasada, y bueno, y seguramente este video cuando se vaya viendo en el futuro va a quedar viejo, pero tenemos un tema muy de coyuntura, ¿no? La estatización de IPF, ¿no? Y la nueva, eh, eh, el nuevo resultado judicial en Estados Unidos en la apelación establece que el proceso de expropiación de IPF fue correcto. Bueno, un Estado puede perseguir como objetivo, o sus funcionarios en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y los ministros que la acompañaban, podían perseguir el objetivo de estatizar, de expropiar YPF, y lo logró, tuvo ese resultado, pero obviamente tuvo una resistencia por parte de otros actores sociales, empezando por la propia empresa, por los socios mayoritarios que no querían que esto sucediera. Tal es así que después se volcaron y se asociaron con otros, en este caso fondos buitres, para intentar recuperar mayor dinero a través de la justicia norteamericana. Si ustedes recuerdan, ¿no? El ejemplo que hablábamos la clase pasada, de cuando uno intenta entender las políticas públicas, siempre tiene que entender que hay muchos actores dando vuelta. La estatización de YPF, la política pública de expropiación de YPF y con ello reconducir la política energética de un país no depende exclusivamente de lo que estos funcionarios se identifiquen como objetivos y los persigan. También depende de qué es lo que hacen otros actores y cuáles son las posibilidades reales, es decir, esos marcos sociales que permiten avanzar o no en ese camino. Pero ahora lo vamos a entender con más detalle. Y voy frenando un poquito también para garantizar, garantizar que no se me corte la grabación. Cada tanto me pide
que vuelva a, a la página principal para garantizar que la llamada no se cortó. Disculpen este paréntesis. Entonces, para entender de qué manera los estados pueden perseguir objetivos propios, independientemente de los objetivos que persigan otros actores presentes en la sociedad, ¿qué hace Michael Mann? Bueno, definamos al Estado. Y yo que les dije la clase pasada respecto a la definición de Weber sobre el Estado, que mal que bien, la gran mayoría de quienes vinieron después toman esa definición, insisto, ya sea para ampliarla, ya sea para criticarla, ya sea para simplemente tomarla como propio. Y la definición de Michael Mann es una definición weberiana del Estado, ¿no? Dice, el Estado es un conjunto diferenciado de instituciones y personal, es decir, ya estamos hablando, como decía antes, varias organizaciones, son un conjunto de aparatos estatales y personal, quiere decir que hay una élite, hay funcionarios políticos, hay funcionarios públicos, ¿no? Recuerdan el texto que ustedes leyeron de Weber, ¿no? Esa diferencia entre el funcionario político y el funcionario de carrera. Es decir, el Estado ya no es algo, insisto con esto, el Estado, algo fácil, uniforme, monolítico, ¿no? Lo empieza a complejizar. Segundo punto, está centralizado. ¿Qué significa que está centralizado? Se entiende mejor cuando lo entendemos junto con la idea de territorio. Bueno, el Estado centraliza en un territorio todas las relaciones sociales, ¿no? Todo lo que pasa en ese territorio pasa por el Estado. Tiene un centro, tiene un gobierno que regula, desde el cual se trata de ordenar todo lo que pasa dentro de ese territorio. Y cuarto punto, ¿cómo puede centralizar la vida social? ¿Cómo puede controlar ese territorio? Bueno, ya lo vimos con Weber, monopolizando la violencia legítima, ¿no? En la violencia como la última instancia, la última herramienta que posee el Estado para garantizar el orden social dentro de ese territorio. Entonces, el texto continúa y Michael Mann plantea, bueno, ¿qué es la diferencia de este poder que yo ya adelanté? El Estado tiene poder, pero ¿en qué se diferencia al poder ideológico, al poder económico, al poder militar? ¿No? Porque lo que hace esta Salvador está discutiendo, como dijimos al principio, con otras teorías que entienden que lo más importante es el poder ideológico, no sé, el poder de la iglesia, el poder de las ideas, el poder económico, obviamente, el poder de los capitalistas, el poder de las grandes empresas, o el poder militar. Y Michael Mann dice, el poder estatal es distinto a todo esto. No se puede reducir o resumir en el poder ideológico, económico y militar. Vamos a ver que gran parte del poder estatal es aprovecharse de todos estos poderes, pero ahí me estoy adelantando un poco. Entonces dice, bueno, para entender el, el poder del Estado, dice, diferenciemos dos tipos de poderes que tiene el Estado. Por un lado está el poder despótico, que yo siempre digo, la palabra despótico suena, tiene como una connotación negativa, ¿no? Como algo violento, algo que, que, que es, sí, violento, ¿no? Como que no gusta, como que es algo que se hace contra nuestra voluntad. Bueno, efectivamente, siempre el poder, lo vimos con Weber, se hace contra nuestra propia voluntad. Y esta idea de poder despótico es quizás la idea más parecida a la definición de Weber de poder. Es decir, bueno, un Estado tiene poder despótico cuando eh, la élite gobernante puede llevar adelante acciones sin negociación con otros actores presentes en la sociedad civil. ¿Sí? Es cuando el Estado dice,
quiero hacer tal cosa y lo hago. ¿No? Es lo más parecido, obviamente, al poder autoritario. No pueden salir después de las 8 de la noche. Si los agarran después de las 8 de la noche, quedan a disposición del Poder Ejecutivo y pueden quedar presos. No nos vayamos a un gobierno autoritario. Puede ser también un ejemplo cuando en la pandemia el Estado decidió que teníamos que entrar en cuarentena y no podíamos tener reuniones de más de 10 personas y siempre respetando el aislamiento social. Ahora bien, para que ese poder despótico efectivamente se haga carne, es decir, que efectivamente la gente no salga a las 8 de la noche y o no hagan reuniones sociales, el Estado necesita tener algo más que simplemente decidir llevar adelante tal acción. Lo que tiene que tener es poder infraestructural, ¿no? Y esto es lo más importante de los estados, es la capacidad del Estado de penetrar la sociedad y poner en ejecución esas acciones, esas decisiones políticas. Para que la gente no salga a las 8, yo tengo que tener policías dando vuelta, o el ejército en una dictadura, ¿no? Que efectivamente se pueda observar esa decisión que tomé. Para que la gente no haga reuniones sociales, yo tengo que tener diferentes policías, actores municipales y demás, vigilando para que eso no suceda. Ahora, yo siempre les digo, tienen que leer también, tienen que ver también el video sobre la formación del Estado argentino para poder terminar de entender esta idea de poder infraestructural. Revolución de Mayo. La Junta en Buenos Aires, el primer gobierno patrio dice, de ahora más todo el territorio que hay en el Virreinato del Río de la Plata cae bajo nuestro mando, ¿no? Entonces, somos nosotros desde Buenos Aires los que les vamos a decir en Paraguay, en el Alto Perú y en el resto de las provincias argentinas qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Poder despótico. Ahora, para que en Paraguay o en el Alto Perú realmente te den bolilla, vos tenías que tener poder infraestructural. Bueno, no quiero contar todo lo que contamos en ese video, pero básicamente, recién pudiste intentar controlar todo el territorio cuando empezaste con la campaña militar. Y de hecho, cuando las campañas al Paraguay fueron un fracaso y vos no lograste que el Paraguay quede bajo tu órbita territorial. Las campañas al comienzo del Alto Perú fueron un fracaso, pese a los principios, a las primeras victorias, lo que llevaron a que la estrategia de Buenos Aires tuvo que cambiar, después San Martín, Chile, el Alto Perú, pero ya era demasiado tarde, y lo que conocemos como el Alto Perú, hoy Bolivia y Perú, quedaron como estados diferentes al argentino. ¿Por qué? Porque más allá de que la élite porteña pretendió llevar adelante acciones sin negociación con el Alto Perú, con el Paraguay, bueno, ese deseo no se materializó. ¿Por qué? Porque no tenía poder infraestructural. Como van a ver en el video de Oxlack sobre la formación del Estado argentino, lo que hoy llamamos Argentina se termina de consolidar cuando se consolida el poder infraestructural. ¿Y qué es el poder infraestructural? Bueno, vamos ahí, hacia allá vamos. Para Michael Mann, el poder infraestructural se desarrolla, se va adquiriendo a partir de un proceso. No se da de la noche a la mañana. De vuelta, Argentina como ejemplo. Pero recuerden también el texto de Weber, y obviamente en el de Mann va poniendo ejemplos permanentemente de cómo los estados se van apropiando de tecnologías logísticas.
dice Michael Mann, no, el Estado gana poder infraestructural cuando va adquiriendo tecnologías logísticas. ¿No? Entonces suena medio raro. Uno dice, bueno, el Estado tiene poder cuando tiene armas, cuando tiene patrulleros, ¿no? Cuando puede cobrar impuestos. Sí, claro, pero todo eso es un proceso al cual se llega. ¿Y de qué manera se llega? Cuando los estados a lo largo del tiempo van apropiándose de estas tecnologías. ¿Y cuáles son estas tecnologías? Bueno, la primera que dice Michael Mann, la división del trabajo. Dice, el Estado empieza a adquirir poder cuando se empieza a hacer cargo de cosas que otros actores presentes en ese territorio no pueden hacer. ¿No? La defensa pública, la defensa frente a potencias extranjeras, el empezar a hacerse cargo de cosas que individualmente los otros actores no se quieren hacer, ¿no? Empezar a preocuparse de, de la salud pública, de la educación pública. Y entonces esto va de la mano con otras tecnologías, ¿no? Fíjense que a veces, desde la mirada del siglo XXI, cuando hablamos de tecnología, decimos, bueno, tecnologías son computadoras, satélites, ¿no? No, fíjense lo sencillo que son estas tecnologías. Segundo punto, alfabetización. Cuando los estados se apropian de un alfabeto, de un lenguaje, de un idioma, y logran imponérselo a toda esa población que está dentro de ese territorio, ganan poder, porque es el Estado el que establece cómo es el entendimiento entre esas personas. Empieza a facilitar, recuerden a Weber, las acciones sociales, empieza a facilitar las relaciones sociales. ¿Por qué? Por la sencilla razón que dice, en este territorio se habla este idioma. Recuerden, ¿no? El proceso de formación de la España, ¿no? O sea, los reyes católicos, ¿no? La imposición de el castellano, justamente, como el idioma oficial, ¿no? Como va de la mano después la literatura, Cervantes, el Quijote, ¿no? Para ir unificando, ¿qué? La alfabetización de ese territorio. Tercero, el establecimiento de pesos y medidas. Si yo quiero garantizar, ¿qué es lo que logra el Estado? Garantizar el ponernos de acuerdo en cómo medir y cómo valorar las cosas. Imagínense qué difícil es el comercio, qué difícil es intercambiar entre las personas si no podemos decir cuánto, o sea, no podemos comunicarnos primero y segundo, no podemos decir cuánto vale cada cosa. Cuarto, la mejora de los medios y vías de comunicación. Es el Estado el que puede, en este marco de la división del trabajo de actividades estatales, encargarse de los caminos, de las vías de comunicación. ¿Por qué? Porque solo el Estado está centralizado territorialmente, solo el Estado es el que es responsable de todo el territorio. ¿Por qué un vecino haría un camino para llegar a su campo o para llegar a su fábrica? Y por ese camino tiene que venir otra gente. ¿No? Volvamos a la coyuntura, eso que a veces piensan o dijeron públicamente, pero obviamente después no se puede llevar a la realidad desde el pensamiento libertario. Bueno, si quieren un puente, que los vecinos se pongan de acuerdo y construyan el puente. Bueno, lo más probable es que ese puente no se haga. Y si ese puente no se hace, ¿qué es lo que queda limitada? Las relaciones sociales, los vínculos entre las personas. Y con eso queda limitado toda la vida social, el comercio, el intercambio, la vida cultural.
Siempre utilizo acá, fíjense la importancia de estos 4 elementos. Gracias a estos 4 elementos, la vida social es posible, porque ahora nos entendemos. Ahora yo puedo entrar en una relación social con otros, puedo vender mi fuerza de trabajo, volvamos a ver el otro día, ¿no? Una acción racional con arreglo a fines. Puedo volver y puedo decir, bueno, vendo mi trabajo, ¿a cuánto? ¿Cuánto me vas a pagar por esto? Porque hay un Estado que garantiza que me paguen en una moneda de curso legal, no en lo que el patrón considere. Y puedo llegar al trabajo, porque el Estado garantiza que haya ferrocarriles, que haya colectivos, que haya caminos. Me siento más seguro, puedo invertir cosas que tengo para poner una fábrica porque el Estado se encarga de la seguridad pública. Puedo incursionar en una actividad productiva nueva porque sé que gracias a que el Estado garantiza la alfabetización, que se encarga de la educación pública, puedo conseguir trabajadores con las habilidades técnicas necesarias para trabajar en la empresa que se me ocurra. Pero todos estos elementos, todas estas tecnologías logísticas son fundamentales. Yo siempre uso un ejemplo muy sencillo, pero que me parece que es, en realidad 2 ejemplos muy sencillos, pero que son como muy evidentes de la importancia de estas tecnologías. Pensemos en el Imperio Romano, ¿no? Entonces, lo primero que se nos viene a la mente dice, bueno, el Imperio Romano era poderoso, fue el imperio más grande de su época, incluso si uno lo compara, el imperio más grande que todavía se haya visto, y uno dice, bueno, era por sus ejércitos, no por su poder militar, ¿no? Lo que decíamos antes. Bueno, sí, obviamente, pero en realidad ese poder militar solo era posible ponerlo en ejercicio gracias a otra tecnología logística fundamental del Imperio Romano, que básicamente inventaron los romanos, que fueron los caminos. El famoso todos los caminos conducen a Roma, era lo que le permitía desplegar su poder militar a todo el territorio. De hecho, cuando empieza a caer el Imperio Romano, cuando crece mucho y sus tecnologías logísticas para poder llegar a defender los límites de su imperio se complicaban, ¿no? Porque o sea, una cosa es llegar rápido de Roma al norte de Italia y otra cosa es llegar rápido de Roma a Gran Bretaña, ¿se entiende? Entonces, la base del poder romano tenía que ver con su poder infraestructural, con, con esa capacidad de penetrar todo el territorio. Y el otro ejemplo que generalmente uso es eh, eh, justo recién después de la Primera Guerra Mundial, el ejército norteamericano hace una excursión, no una excursión, digamos, investiga, trata de demostrar qué capacidad tiene el ejército para desplegarse desde Washington hasta la costa oeste. El responsable de eso era un oficial de rango medio, ¿sí? Claro, cuando lo intentan, ¿no? Con vehículos de esa época y demás, lo que se dan cuenta es que no hay caminos a los cuales llegar con rapidez para desplegar el ejército norteamericano de una costa a la otra. Es decir, si invadían el oeste, por más poder despótico, por más decisión que se tomara en Washington respecto a cómo defender los territorios del oeste, no iba a tener poder estructural. Bueno, ese oficial de rango medio después participó en la Segunda Guerra Mundial.
y específicamente le toca al frente alemán, una vez que gana la guerra, todo. ¿Qué ven de Alemania? Que tenía autopistas por todos lados, que justamente todo el territorio alemán y gran parte del éxito inicial del ejército nazi para prácticamente ocupar toda Europa tenía que ver con su poder infraestructural, su capacidad de penetrar todo el territorio. Bueno, que en ese entonces era el general Eisenhower, después fue presidente de Estados Unidos, y ¿qué fue lo primero que hizo? Creó toda la red de autopistas que aún hoy existen en Estados Unidos. ¿Y cómo las creó? Además, con el grosor infraestructural necesario, o sea, con el hormigón necesario y con la altura de los puentes necesarios. ¿Para qué? Para que se puedan desplegar tanques, camiones de guerra y los camiones que llevan los misiles nucleares para todo el territorio. Es decir, para poder tener poder militar necesitas poder infraestructural del más básico, tener autopistas, tener rutas. Obviamente, Internet. ¿Por qué se creó Internet? Internet se creó porque ante una guerra nuclear, el ejército de Estados Unidos o las Fuerzas Armadas norteamericanas dijeron, ¿qué pasa si recibimos bombas de la Unión Soviética? ¿Cómo nos comunicamos en todo nuestro territorio? Bueno, lo que quedaba era, en gran parte, iba a quedar en pie la infraestructura telefónica, y eso es lo que nos permitiría comunicarnos entre nosotros. Bueno, fíjense, ese proceso de generación de poder infraestructural tiene que ver con la apropiación de estas tecnologías logísticas. ¿Sí? Insisto, cuando vean el video sobre la formación del Estado argentino, van a ver que el Estado argentino se termina de formar cuando se apropia de las tecnologías fundamentales para garantizar el ejercicio del poder en el territorio que llamamos Argentina. Entonces dice Maiteman, ¿en qué circunstancias son apropiadas por el Estado estas tecnologías? Bueno, lo primero, que quizás lo dije medio al pasar, pero igual estaba en la presentación, ¿no? Nada de esto inventa el Estado. Todos estos son resultado del desarrollo social general. No hay. A veces sí, a veces no, pero rara vez son los estados los que dicen, bueno, inventemos un alfabeto. Los estados no inventan, no inventaron el telégrafo, no inventan los caminos, es como un desarrollo natural. Che, yo quiero llegar de acá para allá, tengo que sacar las malezas, tengo que sacar los árboles que están en el medio. No es que a los genios del Estado se les ocurrió cómo hacer caminos. Obviamente, cuando el Estado se hace cargo de hacer caminos, lo va a hacer mejor que cualquier privado, porque va a tener más capacidad para hacerlo que cualquier privado. No, y sigue siendo un tema muy de coyuntura. ¿Qué va a ser mejor para hacer rutas nacionales? ¿La Dirección Nacional de Vialidad o los privados que se les ocurra un negocio y quieran hacer una ruta y cobrar un peaje por ello? Pero bueno, este fue un paréntesis. Entonces dice, ¿por qué de golpe los otros actores presentes en la sociedad dicen que está bien que otro actor que llamamos Estado se encargue de la seguridad pública? Está bien que ese otro actor que llamamos Estado se haga cargo de imponer un lenguaje común en este territorio. Está bien que este otro actor que llamamos Estado se haga cargo de canalizar ríos, de tender líneas de telégrafo, de establecer correos en todo ese territorio, de establecer una moneda común, de establecer la educación pública. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el Estado se puede de a poco ir apropiando de todas estas tecnologías que no inventó? Bueno, porque el Estado es necesario.
Porque si no lo hace este Estado, ninguno de los otros actores de manera individual lo puede hacer. No podía hacerlo la iglesia, no podía hacerlo, y acá utilizo, por ejemplo, para que sigamos el paralelo con Argentina, no podía hacerlo una provincia para imponérsela al resto, no puede hacerlo una empresa para imponérselo al resto. Si cada empresa dice, no, bueno, para comprarme a mí me tenés que dar oro y yo para comprar te doy papelitos. No, porque sería imposible el intercambio. Tampoco podemos que cada uno elige cómo enseñarle a sus hijos y si se les enseña. Porque si todos hablamos idiomas diferentes va a ser muy difícil comunicarnos. Y si hablamos idiomas diferentes, o lo que es peor, no enseñamos a leer y escribir, los empresarios no tienen mano de obra. Y si no tienen mano de obra, no pueden desarrollarse. Por eso van a ver, cuando vean el video de Oslak, que este proceso no solo es un proceso de formación del Estado, sino que también es un proceso de formación de los actores. Van a ver que Oslak dice, en este proceso, también lo que se forman son los actores sociales, son los actores privados, son la propia oligarquía en el caso de Argentina. No, si no fuese porque el Estado garantiza la inmigración, si no fuese porque el Estado garantiza la educación pública, no existirían peones en el campo, no existirían obreros en las ciudades. Y si no hay peones en el campo y si no hay obreros en las ciudades, no hay oligarcas y no hay empresarios. ¿Se entiende? No, no sé por qué pregunta se entiende, porque estamos grabando y obviamente no me van a contestar. Pero espero que cuando nos veamos en persona me pregunten. Segundo, la multiplicidad de funciones que hace el Estado. Como soy el único que puedo mantener el orden, que puedo garantizar la defensa, puedo comunicar, puedo redistribuir recursos en todo el territorio, vos me vas a necesitar a mí. Como soy yo el que puedo imponerle al resto de... que justo me entró una llamada, espero que no se haya cortado la... espérenme, que no pensaba que esto era posible. Esperen un poquito que voy a poner... A ver si puedo poner el no molestar, perdón. Bueno, supongo que ahí lo resolví. Quizás nada de lo que estoy diciendo a ustedes les apareció una grabación, me enteraré después, disculpen. Bueno, entonces les decía, esto, como el único que hace muchas funciones que individualmente no pueden hacer otros, bueno, yo tengo un problema con el que tengo al lado, ¿a quién recurro? Al Estado. Si mi vecino me quiere tirar a mi campo toda su basura, en vez de resolverlo mano a mano, pues, tengo al Estado a quien recurrir. Entonces, como es el Estado el que cumple funciones que yo no cumplo y que mi vecino tampoco, cada vez se vuelve más necesario. O sea, se retroalimenta la necesidad del Estado. Y tercero, la centralización del Estado. Esto que les decía con el ejemplo de la provincia. Solo el Estado, acá estamos hablando del Estado Nacional, ¿no? Pero a cualquier nivel, en el territorio delimitado por ese Estado, solo el Estado puede hacer que sus decisiones valgan para todos dentro de ese territorio. Entonces, volvamos al ejemplo del empresario que quiere cobrar en dólares, pero quiere pagar en pesos, por ir a un ejemplo común y corriente. Bueno, no. Entonces yo tengo un problema. No, es el Estado el que dice, en este territorio, yo digo que se cobra y se paga en pesos. O digo, en este territorio se puede cobrar y pagar en pesos y en dólares, como es actualmente. Pero es el Estado el que tiene ese poder para obligar a todos los que están adentro a que eso suceda.
Y acá fíjense, de vuelta, ¿no? Una cita larga, muy larga, porque me interesa desmenuzarla e ir entendiendo cada oración, si se quiere. Dice, por estos medios, es decir, gracias a la necesidad, gracias a la multiplicidad de funciones, gracias a su centralización, dice, la élite estatal posee una independencia de la sociedad civil que, aunque no es absoluta, no es menos absoluta en principio que el poder de cualquier otro grupo importante en esa sociedad. ¿Qué está diciendo? Yo como gobierno, yo como élite estatal, tengo independencia de trazarme objetivos, ¿no? Como decía al principio, puedo pensar en expropiar YPF. Ahora, no es una independencia absoluta. Puedo expropiar YPF, pero no puedo expropiar todas las petroleras, no puedo al mismo tiempo expropiar todas las empresas que son proveedoras de esas empresas. Es decir, ¿por qué? Porque voy a tener un límite, porque no es absoluta mi independencia. ¿Por qué? Porque hay otros actores que quizás se me resistan a ese intento de expropiarme todo. Ahora, a su vez, ¿qué es lo que dice Michael Mann? Ok, no puedes hacer lo que quieras, pero no es menos absoluto que el poder que pueda tener cualquier otro grupo. ¿No? Y ahí utiliza un ejemplo. O sea, es indudable, ¿no? Creo que utiliza el ejemplo de la General Motors. Es indudable el poder económico que tiene una multinacional como esa. Ahora, ese poder es muy grande frente a otro actor de la sociedad, frente a una pyme. Ahora, no es más fuerte que todo el poder que pueda tener el Estado. O sea, aún con todo tan poderoso que sea la General Motors, económicamente no es más fuerte que el Estado. Y además, la General Motors no puede imponer sus condiciones en todo el territorio y el resto de los actores sociales necesitan más al Estado que a la General Motors. ¿No? Entonces, de ahí viene el poder. Entonces, ¿qué? Se me sigue cortando. Esperen. Voy a hacer lo siguiente, porque me sigue llamando, es medio urgente. Eh, Le digo que no puedo, aguárdame un minuto, porque no se puede pausar. Bueno, esto es cuando se hace en vivo o cuando no se tiene capacidad de edición, disculpen. Sigamos. Entonces dice, el poder de aquella, es decir, de la élite estatal, no puede ser reducido al de estos, es decir, a los grupos de la sociedad, ni directamente ni en última instancia. Y acá volvemos a la primera Filmina, que está discutiendo con estas otras teorías pluralistas y estructural funcionalistas, fíjense que pone entrecomillado en última instancia, porque era la discusión del marxismo, como que en última instancia, ¿no? Cuando la teoría marxista quería captar que en los estados tenían cierta autonomía relativa, que decían, bueno, pero al final del camino, todo lo que hacen los estados termina beneficiando a la clase capitalista. Bueno, Michael Mann dice, ni directa ni indirectamente, ni en última instancia, el poder estatal es lo mismo del poder que tienen los grupos presentes en la sociedad. Y sigue, ¿no? El Estado no es simplemente un lugar de la lucha de clases, esto que decía de las teorías marxistas, o un instrumento de dominio de clase. Las primeras teorías marxistas que planteaban, bueno, el Estado es un instrumento de los capitalistas para garantizar su dominación y la reproducción del modo de producción capitalista. Tampoco es el factor de cohesión social. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablábamos que había muchas teorías del Estado, que algunos planteaban que el Estado era
el ámbito en el cual los diferentes intereses presentes en una sociedad se podían armonizar para que no haya disputas en la sociedad. Tampoco dice la expresión de los valores fundamentales, ¿no? Esto también lo hablábamos, de como que el Estado es una instancia superior a la sociedad. Tampoco el centro de los procesos de asignación social ni la institucionalización de la fuerza militar, ¿no? O sea, ese repaso que hace es un repaso a todas las teorías, como él llama, reduccionistas, que tratan de entender al Estado como un solo, como con una sola dimensión. Dice, el Estado, como yo decía el otro día, es quizás eso y mucho más. Dice, es una organización socioespacial distinta. Es algo distinto a todos esos actores. Y como distinto, dice, como consecuencia, podemos tratar a los estados como actores en las personas de las élites con una voluntad de poder propia. No dice, como no es, el Estado no es, ni en última instancia, ni no se reduce a eso, bueno, el Estado es algo distinto. ¿Y qué significa que el Estado sea algo distinto? Perdóname. Un poco concluyendo sobre Michael Mann, dice, todo Estado que adquiere o explota la utilidad social se proveerá de bases de información. O sea, todo Estado que logra apropiarse de esas tecnologías logísticas se proveerá de bases infraestructurales, ¿no? Aumentará su poder infraestructural. Al tener más poder infraestructural, está capacitado para regular normativamente, es decir, a través de las leyes o por la fuerza, un conjunto dado de relaciones sociales y territoriales. Es decir, si tengo poder infraestructural, puedo en ese territorio garantizar un orden. Entonces dice, en este sentido, el Estado da límites territoriales a las relaciones sociales, cuya dinámica se halla fuera de él. Volvamos a Weber. ¿Qué está diciendo? Para que exista el Estado, ese Estado tiene que tener poder infraestructural, tiene que garantizar en ese territorio el orden social. Tiene que garantizar que las personas, los actores que están dentro de ese territorio puedan relacionarse entre sí. No, dice, le da límite territorial a las relaciones sociales. Eso que vimos con Weber. Le da un territorio y dice, acá yo garantizo que ustedes puedan vender su fuerza de trabajo, puedan practicar cultos, puedan educarse, puedan perseguir los valores sociales que mejor les guste. Ahora, dice, eso, esas dinámicas están fuera del Estado. No es el Estado el que necesariamente produce, no es el Estado el que necesariamente educa, no es el Estado el que necesariamente cura. Pero no sería posible hacer nada de eso si el Estado no garantiza ese orden. Por eso dice, y está acá en negrita, el Estado es una arena. O sea, arena como un lugar, ¿no? Esto es como la arena de lucha. Una condensación, una cristalización, un sumatorio de relaciones sociales dentro de sus territorios. Condensación, cristalización, ahora vamos a volver, pero en las ciencias sociales cuando se habla de eso es, la cristalización es como algo que se congela. Y algo de esto vimos con Weber, ¿no? Cuando yo le decía, el problema de la definición del poder es que es como muy amorfo. Hoy logro que vos trabajes para mí, pero mañana lograré que trabajes. Entonces dice, las relaciones sociales se cristalizan cuando quedan determinadas, quedan fijas, es decir, ya está, logré la vida social. Ya sé que hoy, mañana, pasado, si yo voy a trabajar, a fin de mes me vas a pagar. No tengo que estar todo el tiempo disputando esa interacción.
¿Y por qué? Porque es el Estado el que garantiza que en ese territorio eso se cumpla, porque si no se cumple, el Estado va a obligar a la parte que no cumpla a que cumpla con, para la redundancia, su parte en el acuerdo. ¿Se entiende? Por eso el Estado, tercer punto, puede promover un cambio social grande. Si el Estado no está consolidado territorialmente, la vida social es muy difícil. Insisto, cuando vean el video de Oslak, esto queda muy claro. Si no hay una unidad territorial, si no hay una moneda común, si no hay caminos, si no se reduce la violencia en el territorio, si no hay una seguridad, si no logramos que el resto de los países los identifiquen como un Estado propio, ¿quién va a invertir acá? ¿Qué vida social puedo tener? ¿De qué manera yo garantizo que si invierto en una empresa no me lo roben, no me lo prendan fuego o simplemente que yo vaya a conseguir mano de obra calificada para esa empresa? Por eso, la importancia de este papel, de esta necesidad, se halla en proporción, seguimos leyendo, a sus poderes infraestructurales. Cuanto mayores sean sus poderes infraestructurales, dice, mayor es la territorialización de la vida social. Cuanto más o mejores caminos haya, cuanto más telecomunicaciones haya, cuanto más trenes haya, cuanto más caminos haya, cuanto más educación haya, cuanto más capacidad de cobrar impuestos tenga, más, más posibilidades de desarrollar la vida social en ese territorio hay. Y el Estado, cuarto punto, posee poder por la sencilla razón que toda disputa entre el Estado y otros actores presentes en la sociedad civil y toda disputa entre los diferentes actores de la sociedad civil se encuentra regulada a través del propio Estado. Si una empresa tiene un problema con el Estado, tiene que lidiarla en el marco de las reglas de juego que traza el mismo Estado. Vamos a la coyuntura. ¿Qué dijo la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, de Nueva York, en Estados Unidos? Dice, se expropió YPF en el marco de las reglas del Estado argentino. Si usted, en este caso, Burford, que fueron los que compraron las acciones de Repsol, que fueron a los que se les expropió YPF, si usted tiene un problema con ese Estado, vaya y dispútelo. ¿En dónde? En el Poder Judicial de qué Estado? Del Estado argentino. ¿Significa que el Estado puede hacer lo que quiera? No. Esto que decíamos al principio. O sea, ese poder no es absoluto. Ahora, no quita que sea menor que el poder que pueda tener Repsol respecto al propio Estado. Porque Repsol tiene que jugar con las reglas de juego que trazó ese Estado. Después todo esto lo vamos a ir complejizando en las próximas clases porque también tenemos que meter en el medio, bueno, la democracia, o sea, bueno, ok, porque hay estados y estados, va a haber estados donde estas decisiones pueden ser más democráticas o menos democráticas. Eso es tela para la próxima clase. Pero lo que es importante entender que los estados tienen poder. Fíjense, incluso un estado, si se quiere, entre comillas, no importa, débil como Argentina, logró imponerse a un actor económico poderoso como es el fondo buitre Burford. Ahí tiene un claro ejemplo de coyuntura. No, entonces esa es la gran conclusión, el gran ejemplo. Si yo tengo pobreza estructural, permito la vida social. Y al permitir la vida social es probable que encima aumente el poder estructural, porque cuanto más se desarrollen las relaciones sociales en mi territorio, más impuestos cobro. Si cobro más impuestos, puedo
comprar más patrulleros, más ambulancias, pongo más escuelas, más universidades. Y si tengo más de todo eso, aumenta mi poder infraestructural. Y si aumenta mi poder infraestructural, más vida para social. Por eso fíjense el contraste entre las visiones como la de Michael Mann, y que adelanto como es la mía y la mayoría, digamos, de los cientistas sociales, y visiones libertarias o anarquistas, porque los libertarios son anarquistas en general de derecha, pero bueno, también anarquistas de izquierda, que básicamente, ¿qué es lo que pretenden? Que no haya estados y que la sociedad se regule a sí mismo. Bueno, Michael Mann dice, ¿cómo sería eso posible? Las sociedades necesitan un Estado, necesitan que alguien por encima de todos ellos los ordene. Cuando nos veamos en persona y profundicemos, podemos entrar con mayores detalles. La conclusión ya la planteé, la voy a pasar rápido, ¿no? Pero me quedo en el punto 5. Dice, por tanto, el poder autónomo del Estado es el producto de la utilidad de la centralización territorial incrementada para la vida social en general. Dice, esto que le decía, el Estado tiene poder porque es útil, porque la sociedad lo necesita. Un Estado débil sería inútil y la sociedad buscaría otro actor que después llamaríamos Estado. Ustedes van a tener al final de la unidad, yo les presento un video de un dibujo animado que básicamente dice esto. Me saco de encima el Estado, pero después, a través de un proceso social rápido, es cómico el dibujo animado, termino creando otro Estado, porque como sociedad necesitamos al Estado. Y lo que yo quería, como generalmente en esta clase lo que hago es unificar un poco lo visto o tratar de llegar a una conclusión sobre el Estado, una conclusión nunca definitiva, como les dije, siempre discutible, pero que nos sirve para que vayamos entendiendo mejor, ¿no? Que entre Weber y Michael Mann nos dimos cuenta, volviendo a la primera clase, ¿no? ¿Qué es el Estado? Yo les decía, nos gustaría tener una definición que es una cosa, que es la otra, pero el problema con el Estado, que el Estado es muchas cosas a la vez, ¿no? Y vimos, el Estado la podemos entender como una relación social de dominación, ¿se acuerdan? Con Weber es una asociación de dominación política que en un territorio determinado logra garantizar el orden, ¿no? El Estado como un conjunto de acciones sociales recíprocas, ¿no? El Estado como un orden. También vimos al Estado como un conjunto heterogéneo de aparatos institucionales, lo vimos con Weber, donde le decía el Estado moderno, ya esta separación entre los medios materiales de dominación y la figura del soberano o la figura de las élites estatales. Y lo vimos con Michael Mann, que es un conjunto de organizaciones. O sea, es el poder judicial, es el poder legislativo, es el poder ejecutivo, son las diferentes burocracias que tiene los estados para llevar adelante sus decisiones. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en la clase que viene, pero ya tenemos la idea. El Estado es un orden, el Estado es un conjunto de organizaciones. Pero también desde la mirada del fenómeno estatal vimos que el Estado puede ser entendido como un actor. ¿No? Lo mismo con Michael Mann. El Estado a través de sus élites puede perseguir objetivos, pero también la vamos a ir complejizando, porque en medio lo dijimos al pasar. Y fíjese que dice, o conjunto de actores, porque vamos a ver en futuras clases que a veces el Estado, comillas siempre de vuelta, por un lado hace una cosa y por el otro hace algo que quizás es totalmente distinta. ¿No? Entonces vamos a utilizar la figura de que quizás el Estado es
O sea, podemos pensar como un cuerpo, pero medio esclerótico, o incluso esquizofrénico, que a veces piensa una cosa y después hace otra. O piensa y hace una cosa y después piensa y hace otra diametralmente distinta. Esto lo vamos a ir viendo en las futuras clases. Y por otro lado dijimos, bueno, pero pará, el Estado es un actor, pero también dijimos que es un espacio, es el lugar donde todos los otros actores, incluido el propio Estado, interactúan. Bueno, fíjense, el Estado es todo esto. Entonces, a veces cuando hablemos del Estado sobre garantizar un orden, es una cosa, pero también ese Estado, para garantizar el orden, necesita aparatos institucionales, necesita policía. Y a veces este Estado, además, lo podemos pensar como esto porque se propone eh, que no haya más piquetes. O primero se propone que garantizar la seguridad de los ciudadanos y no intervenir en las manifestaciones públicas. Pero después el propio Estado, el mismo Estado, cuando cambian sus élites institucionales, sus élites estatales, decide todo lo contrario. Al que corta la calle, palo en la cabeza. Sigue siendo el Estado, pero fíjense cómo ese Estado puede ir cambiando. Bueno, hasta acá, porque hacer un video y no poder esta interacción necesaria, está la semana que viene, cuando nos veamos, o quienes vean en un futuro, seguramente también nos veremos presencialmente, cuando sigamos avanzando con lo que viene, que tiene que ver con democracia, con sistemas de gobierno, van a ver, como les digo desde la primera clase, cómo cada autor, cada tema, cada concepto se va retroalimentando de lo que viene y lo que viene se retroalimenta de lo anterior para poder terminar de entender con un mayor grado de claridad, no necesariamente con una claridad absoluta de a qué nos referimos cuando hablamos con el Estado. Así que nos vemos en la próxima clase. Gracias.